Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón, punteros como siempre, ¿vale? Gracias, mi querido Géminis, cariño. Hoy es el cumpleaños también de Antonieta. Antonieta, cariño, del signo Géminis, ¿vale? Es que lo he dejado, su apellido no me acuerdo, pero es Antonieta. Bueno, seguro que a lo mejor de repente muchos de vosotras lo recuerdan, cariño, porque lo atacaron en el muro. La pobre, cariño. Recibiste regalo antes de tiempo, corazón. Te echaron veneno, Antonieta. Feliz cumpleaños, cariño, mi querida Antonieta. No sé si cumple alguien más el 13, no sé, de verdad. Pero me acuerdo más de Antonieta, ¿vale? Lo siento. Para el resto, Antonieta M creo que era, Antonieta.m, si no me equivoco, ¿vale? Bendiciones, Antonieta, nos vemos lo que es en el super chat. Muy bien, mi querido Géminis, y para aquellos que también están cumpliendo año, feliz cumpleaños, corazón, ¿vale? Voy a cantar lo que es el Happy Birthday de una manera general. Happy Birthday to you, feliz cumpleaños, Géminis. Feliz cumpleaños, mi rey y mi cascabel. Feliz cumpleaños, Géminis, cariño. Pase lo que pase, sonríe porque es tu día, cariño, ¿vale? Muy bien, tengan cuidado con las estafas, Géminis. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ¿vale? Tengan cuidado. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura, es un correo si le interesa lo que es una lectura personal. Se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis. También en las miniaturas, en las fotos, voy a poner al costadito mi firma para que se pueda diferenciar de otros canales, ¿vale? No me digas por qué, cariño, no voy a soltar veneno. Amor y paz, mi querido Géminis. Muy bien, me dice, el poder superior, mensaje de los ángeles, cariño. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros está viendo lo que es un despertar, ¿vale? O posiblemente me dice, Richard, ya me estoy sacando de la venda de los ojos, Richard. Ya no voy a ser esa niña inocente ya, como la Maritrini. No, cariño. Ahora simplemente me voy a liberar de personas que no me aportan nada. Te noto, mi querido Géminis, muy espiritual. Te noto muy decidida, muy decidido. Te noto prácticamente con poder. También los chicos, cariño. Los noto así, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un despertar. Es como si hubiera aparecido lo que es el tercer ojo, cariño. Y esto es bueno. El otro mensaje también, mi querido Géminis. Tienes como una sensación en el estómago. Pero no es algo malo. Es como alegría, es como euforia. Es como si a lo mejor de repente me dice, Richard, siento maripositas en el estómago. ¿No será que estás ilusionada o ilusionado con una persona, mi querido Géminis? Ay, por Dios, cariño, por Dios. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Géminis. Carta guía, carta consejo para Géminis. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la muerte. Me dicen, el final de algo para empezar algo nuevo, un renacimiento. Yo me voy a quedar con el cambio que está viniendo para vosotros, con ese cambio espiritual, con ese renacimiento. Pero puede ser que muchos de vosotros, mi querido Géminis, también van a empezar a cerrar capítulos en su vida, en cualquier aspecto, para hacer algo nuevo, cariño. Algo nuevo. Tranquilamente también, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio o con una persona de elemento agua. Vamos a ver. Me sale lo que es un Aries, me sale Capricornio, me sale Libra y cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis, ¿vale? El resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. La letra I. La letra W o M, la letra D, la letra K, la letra N. Ay, por Dios, cariño, tú no pierdes tiempo, te lo comes todo. La letra G y la letra Q. Un poco más, me faltan letras para ti. Me va a faltar letras, Géminis. Ay, por Dios, la niña no pierde tiempo, el niño. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Recuerda que somos miles. Me dicen, existe una persona que quiere acercarse a tu vida, existe una persona, corazón, que posiblemente quiere ganarse lo que es tu confianza, ¿vale, mi querido Géminis? Empezamos, cariño. Hay una persona que quiere saber algo de vosotros.
quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. ¿Vale, cariño? Cierra tus ojitos, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Con mucha fe. Muy bien, corazón. Géminis, en primer lugar, cariño, tú conoces, algunos lo llaman libélulas, yo de niño lo decía helicópteros, ¿vale? Que son unos bichitos de alita transparente que muchas veces se confundía con hadas. He visto esto, cariño. Es como que te llega la suerte, te viene un regalo, te viene lo que es una recompensa, mi querido Géminis, para muchos de vosotros, ¿vale? Es como que hay un ser de luz que siempre te acompaña o simplemente algo espiritual llega a lo que es a tu vida. El otro mensaje también, mi querido Géminis, he visto muchos ojos, muchos ojos. Entonces, es como si tú estuvieras lo que es prácticamente en el ojo de la tormenta. Como que todo el mundo, mi querido Géminis, está a la expectativa de tus movimientos o simplemente están esperando que tú cometas algún tipo de error. O te están vigilando, te están espiando. ¿Vale, cariño? Entonces, ojito, ojito, mi querido Géminis. No vaya a ser que a lo mejor de repente existen personas que quieren averiguar más de tu vida, corazón. ¿Vale? Es esto. Vamos a ver cómo están las energías para vosotros. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Géminis, cariño. ¿Cómo están las energías para Géminis? ¿Cómo están las energías para Géminis? ¿Cómo están las energías para Géminis? Vamos a ver, corazón. A ver, las cartas caen ya. Uy, por Dios, cariño. Estás un poco nerviosa, confundida. No sabes qué hacer. A ver, vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta de 2 de pentáculos, cariño. La carta también del rey de espadas. La carta del 10 de bastos. La carta del 7 de espadas. Y cierras con la carta del 8 de espadas. Vale. Yo lo que siento, Géminis, siento o tú estás ilusionado, ilusionada por alguien, o hay una persona que está ilusionada o ilusionado por vosotros. Veo que esta persona, cariño, necesita que tú lo escuches, necesita que tú le des una oportunidad o que simplemente lo hagas caso. Pero sin embargo, mi querido Géminis, yo siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, no es que no me guste, pero es como que te da miedo volver a empezar otra vez, cariño. Es como que me dices, Richard, ¿y si me vuelve a engañar como mi ex? Y si a lo mejor de repente esta persona es mentirosa, y si a lo mejor de repente esta persona no es buena, tú también tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale, Géminis? Tienes que hacer caso. Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que no renuncia posiblemente a pasar página. Puede ser que muchos de vosotros tienen contacto, puede ser que muchos de vosotros no tienen contacto, cariño. Yo siento, Géminis, que a lo mejor de repente tú puede ser que vas a rechazar a una persona en concreto y esta persona no renuncia a ti. El otro mensaje. Siento que hay una persona que siempre sueña contigo o siempre está esperando el momento o la oportunidad de volver a verte otra vez, de coincidir ustedes dos, ¿vale? Hay una persona que te sueña, Géminis. Hay una persona que te recuerda. Hay una persona que llama tu nombre, cariño. Porque mira esta carta. Mira esta carta, corazón. ¿Cómo te sueña? ¿Cómo quiere abrazarte? Llama tu nombre, mi querido Géminis, ¿vale? Alguien llama tu nombre, Géminis. Vamos a ver, y aquí está esta cartita que te digo, que te cuesta volver a empezar otra vez. Es como que me dijera, Richard, no creo en el amor, no confío en el amor, me da miedo, me da temores, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. Hay un pupurrín de música. Te vas a quedar muerta y muerto. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? La carta de la luna, cariño. Siento que está
como reflexionando, meditando, pero también lo noto un poco desconfiado o desconfiada, ¿vale? También lo noto así. Siento que esta persona en algún momento posiblemente tiene miedo a perderte o a lo mejor dice no me quiero complicar la vida tanto. Vamos a continuar. La carta del carro, la carta del 8 de espadas, la carta también del 9 de bastos. Y me vuelve a confirmar, existe una persona, cariño, que está averiguando tus más secretos íntimos, ¿vale? Tus íntimos secretos. Ay, Richard reacciona. Tus íntimos secretos, cariño. Ten mucho cuidado, mi querido Géminis, con lo que tú cuelgues en las redes sociales, ¿vale? O ten mucho cuidado con lo que tú compartas, a lo mejor de repente con tu machete, cariño. Richard, ¿cómo que machete? Ay, por Dios, Géminis. En una consulta, cariño, una seguidora me dice, Richard, dímelo todo de mi machete, cariño. Yo dije, es de las mías, es de mi pueblo, cariño. Pero en mi pueblo no nos habíamos atrevido a tanto, cariño, sinceramente. Dime cómo están las energías de mi machete, cariño, por Dios. Cuánta intensidad, cuánta intensidad. Me quedé petrificado, así, sin voz. Me quedé petrificado, corazón, petrificado. Nunca había escuchado. Yo he escuchado maromo, mi hombre, etcétera, etcétera. Pero mi machete. Ay, cariño, te quiero, mi seguidora que me dijo, Richard, dímelo todo de mi machete. Cariño, siento que esta persona quiere acercarse a tu vida, quiere tener contacto contigo, mi querido Géminis, pero esta persona también posiblemente es como que no quiere arriesgarse sin no saber más de ti, ¿vale? Más de ti. Porque aquí yo veo que está buscando lo que es información, cariño. Quiere descubrir algo de ti. Quiere descubrir algo. A lo mejor de repente, yo qué sé, quiere saber si tú tienes pareja, si tú eres sincero, sincera, si tú tienes hijos, etcétera, etcétera. Quiere descubrir algo de ti, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, corazón, te recomiendo, yo qué sé, cambia de clave. Cambia de clave. No vaya a ser que te están hackeando, cariño. No vaya a ser. Ten cuidado, Géminis, ¿vale? ¿Por qué te digo ten cuidado? Porque tenemos la carta de la luna al principio y cierras con la carta del 9 de basto al final. Entonces, hay una persona que quiere descubrir algo de vosotros, ¿vale? ¿Qué habrás hecho, pues, Géminis? ¿Qué habrás hecho? Richard, yo soy inocente, soy inocente. Ay, por Dios, cariño. Y yo soy virgen, ¿vale? Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos dicen ahora para solteros y solteras? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras, mi querido Géminis. Solteros y solteras, ¿qué me dicen? Ay, por Dios, ¿qué pasa? Esta semana es la semana del amor. Porque en Aries me ha salido solteros y solteras que van a estar en pareja. En Tauro también me han dicho que van a estar en pareja. Y ahora Géminis también, solteros y solteras, cariño. Es la semana del amor. Cupido está tocando todos los signos. Ay, de verdad, cariño. Vamos a ver, Richard, como a ti nunca te llega el amor. Oh, bueno, cariño, ya lo tuve en su momento, ¿vale? Ahora estoy tranquilo. La carta también del 10 de copas. Es por destino, solteros y solteras. Siento que posiblemente vas a conocer a una persona especial en un viaje también. O viene una persona de afuera, cariño. Lo que tanto estabas buscando, la visa. Te van a dar la visa, cariño. La carta a través del mundo. Y veo, corazón, que es tu suerte. Aprovecha, cariño. Aprovecha. Vete a Suiza, vete a Alemania, cariño. Vete a los Estados Unidos. Allá hay money, hay dinero, cariño. Pero vas a trabajar mucho. Vas a trabajar mucho. Siento, mi querido Géminis, que esta persona que viene de afuera no es una persona que quiere una aventura. Quiere una relación estable. Quiero una relación estable. Estoy impactado, cariño. Mis ojos están como el día domingo de la semana pasada, que me hicieron lo que es una donación de 100 euros y luego me lo quitaron así. Así me quedé, cariño. A ver. Y tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Siento, mi querido Géminis, que inclusive te puedes casar con él o con ella. Esto es impactante. Géminis, prepárate. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. A ver, Géminis, ¿aceptas a Ruperto como esposo? Te estás ahí pensando, porque te vas a hacer la difícil. Encima te vas a hacer la difícil. Géminis, ¿aceptas como esposo a Ruperto?
Sí, acepto. Ruperto, ¿aceptas como esposo a Géminis? Sí, sí, cariño, y por Dios te veo ahí. Si eres una víbora, tu lengua se va a enroscar ahí con ese hombre, cariño, sinceramente. Si eres un rey o una reina, lo vas a coronar, ¿vale? Lo vas a poner su corona. Me invitas, cariño. Quiero salir de Barcelona una temporada. Invítame a tu matrimonio, por favor, sisplau. Muy bien, vamos a continuar. A ver, economía. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Hay música, cariño. Te voy a sacar carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, economía. La carta del 2 de oros, la carta del 6 de oros, la carta del 10 de espadas, la carta también de la reina de bastos y la carta del as de espadas. Cariño, por Dios, se me va la cabeza. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente van a hacer algún cambio en lo que es en la parte económica, pero este cambio es para bien, ¿vale? Porque tenemos la carta del 2 de oros y la carta del 6 de oros. Simplemente que te vienen cambios o vas a tener que arreglar lo que es una situación, porque aquí hay una conversación con alguien, ¿ves? Hay una conversación. Pero sin embargo, cariño, tú vas a salir triunfante de esta situación, ¿vale? Vas a salir airoso de esta situación, mi querido Géminis. Te vienen cambios, pero cambios para bien, cariño. Muy bien. ¿Tú has escuchado la música? Voy a tomar mi agüita. ¿Tú has escuchado la música de Pandora? Es un popurrí de Juan Gabriel, ¿vale? A ver si me sale. Es así. Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme vivo una vez más. Este caso es de verdad de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Cariño, si nosotros nos hubiéramos casado, tururú, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, tururú, no estarías hoy sufriendo ni llorando. Tururum, por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve, pero tú me abandonaste por ser pobre, tururú, te casaste con una vieja que es muy rica, y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche, tum, tum, querida, por lo que quieras tú más ven. ¿Te has escuchado? No, cariño, muy largo, ¿no? Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. ¿Has escuchado? No, me encanta, cariño. Me nace, 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 me nace del corazón. Decirle que tú eres mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Ya está, cariño, las características. Porque si no estaría contigo cantando todo el día, cariño. Me nace, 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 me nace del corazón, cariño. Ya está, estoy loco. A ver, vamos a ver, cariño. Hasta he transpirado, cariño. Vamos a ver, corazón, las características, que se me va el tiempo. A ver, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siento que te vas a liberar de una energía que posiblemente no te aportaba nada. O a lo mejor de repente te vas a divorciar, o puede ser que tu machete se está divorciando. Esta persona puede ser de elemento agua, con textura gruesa, se pinta el cabello de algún color, cariño. Es una persona que tiene dinero. La carta del 8 de espadas. Existe una persona, cariño, como que tiene doble personalidad, doble cara, o te oculta algo, ¿vale? Veo que esta persona, cariño, posiblemente como que sus diablos internos lo atormentan, corazón. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello castaño o cabello negro. Quiere decirte algo, quiere confesarte algo. La carta del 8 de copas. Hay una persona que no quiere entrar en razones. Veo que esta persona, cariño, por más que tú lo ruegues, esta persona se va, ¿vale? Pero, cariño, al final todos vuelven. Esta persona puede ser de elemento agua.
La carta también del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia del elemento fuego o cualquier otro elemento, cariño, que te piensa, que te extraña, que te añora, pero hay una distancia. Esta persona puede ser delgado, delgada, con textura normal, cabello rubio, cabello castaño, natural o pintado. Le encantan los deportes acuáticos, cariño. Vamos a continuar, corazón. Hoy se me acabó el tiempo, Richard. La carta también del 5 de oros. Existe una persona que quiere entrar lo que es en tu vida o quiere recuperarte otra vez, mi querido Géminis. Esta persona posiblemente trabaja algo relacionado con la seguridad, puede ser que tenga su empresa propia, puede ser que a lo mejor trabaje como vigilante, policía, mozo de escuadra, ejército, etcétera, etcétera. Pero veo que esta persona, cariño, perdió su oportunidad. Richard, otra vez esas pulgas no van a saltar en este tapete, Richard. Como tiene que ser, cariño, como que tiene que ser. Bendiciones, corazón. Me nace del corazón, cariño. Hasta la vista, me vuelvo morado ya. Hasta la vista, Kevin, y sé feliz.